ante tu nombre. Que el Señor los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a su iglesia Camino Nuevo y Vivo, donde volver a empezar es posible. El día de hoy vamos a tener el estudio de manera grabada y lamentablemente va a tener que ser así por algún tiempo, ya que por motivos de mis estudios en el seminario y horarios no puedo estar el miércoles en la tarde dando esta clase, ¿verdad? O estando en el estudio. Así que voy a grabar el estudio y lo estaré subiendo a YouTube y a Facebook para que ustedes puedan verlo con calma. Ustedes pueden ahí tomar sus apuntes. Y de la misma manera, si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden ponerla en los comentarios, ya sea de YouTube o ya sea de Facebook, o si prefieren mandarlos al grupo de WhatsApp de la iglesia, no hay ningún problema, se puede hacer y estaremos contestando las preguntas en el siguiente estudio, ¿verdad? Sabemos que cuando hacemos preguntas, abro el siguiente estudio respondiendo las preguntas que quedaron pendientes. Pues también recordarles que vamos a estar usando la versión Reina Valera 1960. Si ocupo o si uso otra versión, se los estaré avisando. De la misma manera, si hago alguna traducción de alguna palabra o se necesita explicar, también les estaré comentando para que ustedes estén atentos. Y pues darles la bienvenida a este estudio, a todos los que están viéndolo, a todos los que están entrando a YouTube o a Facebook para ver este video, y pues espero yo que sea de bendición para ustedes el estudio del día de hoy, ¿verdad? Vamos a avanzar, vamos a tratar de ver los 3 capítulos que nos corresponden en este día, y pues ponga ahí su libreta, su pluma, tome su Biblia también, recuerde que puede subrayarla, recuerde que puede hacer anotaciones en ella, es importante que lo haga. Y pues vamos a hacer una oración antes de iniciar con este estudio. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, gracias porque no nos ha faltado nada y porque tú estás con nosotros en todo momento. En esta tarde te quiero pedir, Señor, que tú estés con nuestros hermanos al momento de ver este estudio, que tu Espíritu Santo esté con ellos y abra su entendimiento, Padre, y que todo lo que veamos y aprendamos en este estudio sea para nuestra edificación y para nuestro crecimiento espiritual. Quédate conmigo en este momento que estoy grabando este estudio, y también, Padre, te pedimos que tú estés con nosotros al momento de aprender todo lo que viene en tu palabra, que todo lo que hablemos, Señor, sea dirección de tu Espíritu, sea revelación de tu Espíritu, Señor, y que nosotros no agreguemos o no quitemos, Padre, a tu palabra, sino que sea todo lo que tú has puesto ahí, todo lo que tú has escrito, que solamente hablemos esas cosas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada tomamos solamente 2 capítulos porque nos extendimos mucho en el primer capítulo, había muchas cosas que ver en ese capítulo. Hablábamos acerca de la rebelión de Coré y de todo lo que ocurrió. Vimos un poquito más a fondo lo que ocurría, quiénes eran las personas que estaban rebelándose, el por qué se rebelaban, y también vimos algo acerca de la vara de Aarón que florece, ¿verdad? Y todo esto es a causa de lo que ha ocurrido por la rebelión de Coré. Recordemos que él se rebela porque él, siendo levita, él quería tomar lugar, o él quería ministrar o tomar las acciones que hace un sacerdote. Y a pesar de que los levitas y los sacerdotes trabajan juntos para la ministración del pueblo de Israel y trabajan juntos en el tabernáculo, hacen funciones diferentes, y hay ciertas cosas que puede hacer un sacerdote que el levita no puede hacer. El levita tiene cierto límite en su actuar o en su trabajo en el tabernáculo. En cambio, el sacerdote cuenta con más funciones que tiene que desarrollar, y solamente él puede desarrollar. Si alguien desarrolla las funciones, o alguien que no es escogido por Dios se mete a trabajar o a querer ejercer los oficios de un sacerdote, entonces esta persona moría. No había manera de que esta persona quedara con vida. Y entonces Coré quiere tomar este lugar
él piensa que le corresponde este lugar y alborota a otras personas, ¿verdad? Para hacer esta rebelión en contra de Moisés y de Aarón. Ellos estaban en contra de Moisés y de Aarón, pensando que el problema o digamos la rencilla era solamente en contra de ellos, pero la verdad es que ellos estaban peleando o ellos estaban en contra de lo que Dios había ejercido, ya que Moisés y Aarón, ellos no tomaron el sacerdocio, ellos no fueron de iniciativa propia a liberar al pueblo, sino que todo esto Dios lo dispuso, todo esto Dios lo ordenó. Entonces, al momento en que ellos se rebelan a lo que Moisés les está pidiendo, es como si estuvieran rebelando directamente con Dios, porque todo lo que Dios pedía, más bien todo lo que Moisés pedía, era porque Dios había hablado con él y le había dicho que eso se tenía que hacer con el pueblo. Entonces vemos una serie de acontecimientos que ocurren en base a esta rebelión por parte de Coré, y hoy vamos a ver un poco del desarrollo que ocurre después de esto. Después de esto, Dios habla con Aarón y con Moisés y habla acerca de sus labores, o más bien sobre todo con Aarón, habla acerca de sus labores en el sacerdocio, ¿verdad? Y también de los levitas. Y eso es lo que vamos a iniciar. Con esto empieza el capítulo número 18, así que vamos a entrar directamente y estaremos viendo hasta el capítulo 20, así que vamos a iniciar. Sostenimiento de sacerdotes y levitas. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Aquí Dios le está diciendo a Aarón, está hablando no en el sentido de que Aarón tenga que cargar con todo el pecado del pueblo, ¿verdad? Simplemente Aarón era un mortal más y él no podía hacer esto. Aunque él representaba a Jesús en su figura sacerdotal y en lo que es la intercesión en el pueblo, entre Dios y el pueblo, Aarón simplemente era un mortal más y él no podía hacer nada, él no podía cambiar nada y él no podía dar salvación. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Dios en este versículo? Lo que está diciendo o lo que está queriéndole decir a Aarón es que ellos van a ser responsables y ellos van a llevar el pecado de la persona que decida quebrantar la ley de Dios en cuanto a trabajar o a querer entrar al tabernáculo o al desempeñar un papel que no le correspondía. Entonces Aarón y sus hijos tenían que hablar con el pueblo y educarlo y avisarles que ellos no podían entrar hasta el tabernáculo, hasta el lugar santo, el lugar santísimo. Eso era solamente de los sacerdotes y cualquiera que quisiera hacerlo iba a morir. Si Aarón no hacía esto, si sus hijos no lo hacían y no hablaban con el pueblo y no advertían a extranjeros que estuvieran formaran ahora parte del pueblo de Israel. Recordemos que en este momento también hay egipcios entre ellos que vinieron junto con el pueblo de Israel de Egipto. Entonces, si ellos no avisaban o no enseñaban que este era un trabajo que solamente era exclusivo de los sacerdotes, entonces no solamente iba a morir la persona que había desobedecido y que había tomado el lugar que no le correspondía, sino que Aarón y sus hijos, al no haber dado aviso y al no haber educado a la gente de esta manera, entonces ellos también iban a morir. Ya esto es a lo que se está refiriendo Dios en este versículo. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, incluye a los levitas, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá.
Entonces, Dios aquí está haciendo la advertencia a Aarón y le está diciendo: yo escogí a los levitas y a tu familia para que se encargaran de todo lo que era la administración en el tabernáculo. Los levitas podían actuar o podían ministrar o podían trabajar en lo que era el traslado del tabernáculo cuando ellos se movían, y de lo que era el santuario. Está el lugar santísimo, el lugar santo. Bueno, del lugar santo para afuera ellos trabajaban. Los sacerdotes, los hijos de Aarón y Aarón, eran del lugar santísimo para adentro. Ellos podían trabajar en esos lugares y también tenían obviamente su manera de hacerse. No era que por el hecho de poder trabajar ahí ellos podían entrar y salir como si nada. Había reglas que seguir, había indicaciones que seguir, y Aarón las tenía que respetar junto con sus hijos y con los levitas. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio de tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar, y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Pausamos. También le está diciendo Aarón: todas las ofrendas que traiga el pueblo de Israel, todos los sacrificios que se hagan, ofrendas mecidas, los diezmos de las primicias, de los frutos de la tierra, todo lo que ellos te traigan va a ser tuyo, yo te lo doy. A pesar de que esto era ofrecido a Jehová, a Dios, Dios se lo está dando a Aarón y a los hijos de Aarón, ¿verdad? A su familia, a los levitas también, pero ahorita entramos con ellos, hay algo especial con ellos. Entonces, ¿por qué razón le da todas estas cosas a Aarón? Bueno, hay que recordar una cosa. La tribu de Leví es la única tribu que no va a tener ningún trabajo que sea fuera del tabernáculo y después del templo. No va a tener ninguna tierra. Cuando entren a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, ellos no van a elegir un lugar para su tribu. Todas las demás tribus sí van a elegir que al lado de un río, en las montañas, en tal lugar, aquí o allá, pero la tribu de Leví no. Ellos no pueden elegir ninguna tierra. Entonces, si ellos no podían trabajar en otra cosa que no fuera del santuario, y ellos no podían tener ninguna tierra, entonces, ¿qué pertenencias podían tener ellos? Dios les dice: yo soy tu herencia, yo soy tu porción, yo soy lo que a ti te corresponde. Y muchos pudieran decir: oh, pues es que yo quería un pedacito de tierra, o es que yo quería tener ahí mi lugar para sembrar, o mis animalitos, construir una casa ahí, no sé.
Pero lo que Dios le estaba dando a Aarón era lo mejor de lo mejor. Recordemos que el diezmo y recordemos que las ofrendas no era el animal que tú agarraras así a la y se va, era lo mejor de lo mejor. Entonces no tenía que tener ningún defecto, lo que tú ofrecías tenía que estar en perfectas condiciones, tenía que ser lo mejor de lo mejor, y eso era para Aarón y su familia. Entonces imaginen, si ustedes no les daban esto a los sacerdotes, de dónde comían, cómo se sostenían, dónde podían vivir. Todo esto Dios lo pensó y dijo, pues si ellos van a estar trabajando en mi templo, yo los he elegido para que ellos sean los que ministren en mi templo, pues bueno, yo voy a ser su herencia. La bendición va a estar con ellos constantemente, aplicando la misma que para todos. Mientras ellos sirvan a Dios, va a haber bendición. Mientras el pueblo, y esto es bien importante porque también pasa en estos días, cuando el pueblo estaba bien con Dios y el pueblo ofrendaba bien y el pueblo diezmaba bien y el pueblo estaba en una buena relación con Dios, el sacerdote no padecía, el sacerdote estaba bien, estaba en bendición. Pero el día en que el pueblo se le ocurría hacer su sagrada voluntad y empezaba a dar ofrendas a otros dioses y se olvidaba de Dios, entonces el sacerdote empezaba a vérselas bastante negras. ¿Por qué? Porque ya no había alimento para él, porque ya no había sostenimiento para su familia. Entonces eran momentos difíciles. Pero también si el sacerdote no ejercía bien, se desviaba y se convertía en un sacerdote de otro dios o algo, entonces había problemas también para él. Más adelante vamos a ver, conforme vayamos avanzando en los libros, vamos a ver que esto ocurre y a los sacerdotes no les va nada bien cuando están en estos momentos. Pero aquí estamos viendo que todo lo que Dios le está dando es lo mejor, siempre y cuando ellos estén haciendo la voluntad de Dios, estén bajo su cobertura. Una vez que nosotros nos alejamos, se acaba todo eso. ¿Por qué les digo que es lo mismo en estos tiempos? Hermano, cuando usted no diezma, cuando usted no ofrenda, cuando usted no le da lo mejor a Dios, usted no es agradecido. Recordemos siempre que las ofrendas y todo esto nace de un corazón agradecido. Dios lo ordena, sí, pero nace de un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho. Nace de un arrepentimiento por el pecado que cometí y quiero arreglar mi relación con Dios. Entonces, cuando nosotros no hacemos eso y a nosotros no nos interesa y nosotros queremos vivir la vida como nosotros queramos, va a haber problemas, no van a salir las cosas bien. Usted se ha preguntado por qué a veces hay escasez, por qué a veces hay enfermedad, por qué a veces no hay trabajo. Bueno, revise cómo está su mayordomía, revise qué es lo que está haciendo, revise si usted está siendo obediente a Dios en todas estas cosas. Mire, muchos piensan esto, que si yo no diezmo, no hablando como pastor, sino hablando como miembro de la iglesia. Si el miembro de la iglesia no diezma, si alguien de la iglesia no diezma, no da su ofrenda, no va a pasar nada. O simplemente no lo da porque piensa que todo eso se lo va a llevar el pastor. Aunque hay algunas iglesias que así lo manejan, y si lo vemos desde el punto bíblico, no estaría mal porque se están sosteniendo por parte de Dios, Dios los está sosteniendo. Pero si tu intención es, no, es que el pastor se está llevando todo el dinero, ¿y qué hace el pastor con nuestro dinero? ¿Y por qué el pastor tiene nuestros diezmos y todo? ¿El qué va a hacer con eso? Mira lo que picudo. Hermanos, no tengamos nosotros esa actitud. Todo lo que ustedes dan al templo, todo lo que ustedes dan a Dios, nace de su corazón agradecido. Entonces, cuando ustedes lo dan, hermanos, ya dieron eso. Se va a usar para el servicio de Dios. Y el servicio de Dios incluye tanto que se hagan otras iglesias, tanto obra misionera, la iglesia del Nazareno, en base a diezmos, a promesas de fe, ha hecho hospitales, escuelas, otras iglesias, se usa también para el ministerio de compasión, se usa también para arreglar las cosas que estén dañadas en la iglesia o simplemente hacer adecuaciones para la iglesia, lo que se vaya necesitando, comprar material. Bueno, todo eso es obra de Dios, pero ¿sabe qué también es obra de Dios? Mantener al pastor.
Usted se preguntará, ¿pero por qué el pastor se queda con el dinero? ¿Por qué el pastor tiene sueldo? Hermano, pues es que de dónde quiere que usted que el pastor coma, usted dónde quiere que el pastor saque. Uy, pues es que puede ser un pastor bivocacional y tener su trabajo aparte de la iglesia. Claro que sí se puede, hermano, pero es que es muy demandante. Usted también, hay mucha gente en la iglesia que se pone en un papel en que no quiero al pastor aquí 24 horas. Y si quieres al pastor aquí de 24 horas, ¿de dónde le vas a dar de comer? El pastor obviamente necesita comer, su familia necesita comer, tiene hijos, tiene esposa, tiene que pagar escuela, tiene que trasladarse, la gasolina. Si se le llega a descomponer el carro, pues va a necesitar dinero para esa compostura, necesita arreglar su casa. Entonces todas esas cosas, hermano, usted dirá, pero eso no es del servicio de Dios. Claro que es del servicio de Dios, porque todo eso lo está usando un siervo, y es ese siervo el que está sirviendo a Dios. Sigue siendo servicio a Dios. Entonces, el pastor difícilmente, hermano, va a tener una casa como la del TEC. Eso usted tal vez lo pueda lograr con un buen trabajo, con un buen sueldo. El pastor no aspira a eso. Usted puede tener un muy buen carro. El pastor no aspira a eso. No estoy diciendo que los pastores estén destinados a morir en la pobreza. No. ¿Por qué? Porque hay bendición de parte de Dios. Pero, hermano, ponga sus ojos en lo que estamos diciendo. Los demás tribus tenían para poner sus tierras, tenían para tener sus casas, sus animalitos, tenían todo era bendición de Dios. Claro, yo no estoy diciendo que lo estés tomando de la manera equivocada o lo estés obteniendo de una manera incorrecta. Todo esto es bendición de Dios. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el sacerdote? El sacerdote no tenía tierras, el sacerdote no tenía ganado, el sacerdote no tenía tierras donde sembrar, donde construir su casa. Entonces, es lo mismo ahora. No crea usted, o al menos eso debe de ser, porque hay pastores, lamentablemente hay pastores que sí lucran con el evangelio y hacen un negocio de eso, pero no debería de ser. Un pastor o un ministro, ya no necesariamente un pastor, porque puede ser un misionero, puede ser un evangelista, en fin, alguien que sirve a Dios y no lucra con eso, no hace un negocio del evangelio, sino que él se dedica a predicar la palabra, a llevar a otros a un encuentro con Jesús. Hermano, todas estas personas necesitan sostenerse de alguna manera. Y Dios conoce el corazón de las personas, Dios conoce las necesidades, y claro que Dios va a decir, oye, él está trabajando en mi obra, ¿cómo no lo voy a bendecir? ¿Cómo no le voy a dar? ¿Cómo no le voy a dar un lugar en donde vivir, un lugar en donde quedarse, un carrito con que se traslade? Hermano, y usted pueda ver de todo en el ministerio, tanto gente que tiene lo que es apenas necesario, como gente que está sobrada y tiene bien, ¿verdad? Y ninguno de los dos está mal. Simplemente son cuestiones que tocan vivir, y a veces mucho tiene que ver la iglesia en donde están, pero son cuestiones que ocurren en la vida. Nosotros aprendamos esto. No juzguemos, no nos adelantemos y no hablemos de más cosas que no nos conocemos y no nos constan, porque ahí es donde traemos maldición a nuestras vidas. Si usted, hermano, le voy a decir esto, y se lo voy a decir con todo el amor del mundo, por favor, no se ofenda. Esto es con todo el amor del mundo. Hermano, si usted no quiere diezmar y no quiere ofrendar, no lo haga. Tan sencillo, no lo haga. Nadie lo va a obligar, ni Dios lo va a obligar a que lo haga. No diezme, no ofrende. Pero las bendiciones de Dios no van a llegar. Pero la provisión de Dios no va a estar ahí. Entendemos esto, no es que a fuerza tienes que hacerlo. Es más, muchos lo pueden hacer y no hacerlo de corazón, y va a ser el mismo asunto. La clave en que tú diezmes, en que tú ofrendes, en que tú des tu promesa, en que tú dones algo a la iglesia y que sea lo mejor de lo mejor. Todo lo que tienes que dar a Dios o quieres dar a Dios, dáselo lo mejor, no le des las obras, porque hermanos, ¿de qué estamos hablando? Dios está diciendo, escoge lo mejor.
todo lo que tú vayas a dar a Dios, hazlo con gratitud, hazlo porque quieres, hazlo porque amas y le quieres agradar, no porque quieras complacer a alguien, no porque quieras que después cobrar el favor de alguna manera. No funciona así. Si tú lo haces de esa manera, hermano, va a haber maldición en tu vida. No hay bendición de esa manera. Dios no bendice a las personas que hacen eso. Tú me puedes decir, es que yo no estoy convencido de diezmar, de ofrendar, de donar a la iglesia. Bueno, pues si no estás convencido, no lo hagas. Pero las bendiciones de Dios no van a ser las mismas. No va a ser lo mismo. Me estás diciendo que no hay gratitud en tu corazón. No es tan rebuscado como a veces pensamos. Es bien simple. Todo nace de la gratitud de tu corazón. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. La gente daba de su corazón lo mejor de gratitud, y entonces eso era para Aarón. Se lo daban a Dios, obviamente, pero Dios en su cuidado y en su provisión decía a Aarón y a los levitas, a los sacerdotes, tengan ustedes de aquí. Y aún ellos, hermanos, no crean, aún ellos tenían que dar su diezmo, tenían que dar de eso que les daban el 10%. Entonces, esto es para todos, hermano. Y eso es para que seamos agradecidos. La gratitud es la clave. Ahora, hay algo que es muy importante aquí, en el versículo 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. ¿Qué quiere decir todo esto? Pacto de sal. Hermano, la sal no se descompone. Usted sabe que la sal se usa para que no se descompongan las cosas, para dar sabor. Y la sal era usada en aquel entonces y era un símbolo de algo que iba a permanecer, de algo que iba a ser duradero, de algo que iba a ser por siempre. Y aquí dice, para tu descendencia, pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir con todo esto? Era perpetuo, hermano, mientras estuviera la ley ahí. ¿Por qué? Porque estamos viendo, hermano, no solamente es la cuestión de la ofrenda, es la cuestión de que recuerden a quién representa el sacerdote, a Jesús. Las ofrendas también representan a Jesús, cada ofrenda tiene su significado, eso recordémoslo. Y cuando Jesús viene, todo esto termina. Ya no hay ofrendas, ya no hay esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque Él fue la ofrenda perfecta. Entonces, cuando dice es pacto perpetuo hasta la ley, todo lo que dura la ley, eso es. Después de Jesús las cosas cambian. Después de Jesús las ofrendas, todo eso cambia. Usted me dirá, entonces el diezmo y la ofrenda, ya puedo dejar de darlo. Hermano, otra vez, no es la cuestión. El diezmo y la ofrenda tú la das por gratitud. Si no estás agradecido, nuevamente no lo des, no pasa. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Sí pasa, pero nadie te va a obligar a que la des. El asunto es tuyo con Dios. Pero todo se basa en la gratitud. Y aquí nos está diciendo el pacto perpetuo, está hablando de las ofrendas, de cómo tú haces el ofrecimiento de las ofrendas. Se está refiriendo a que las ofrendas que hacen, la ofrenda mecida, la ofrenda elevada, la libación, todo eso tenían que hacerlo, dice Dios, perpetuamente, pero se refiere hasta que termine la ley, porque después de la ley viene Jesús y Él rompe con todo esto y Él dice, yo voy a hacer el sacrificio perfecto, el único que te va a poder librar del pecado y darte una vida eterna, y ya no necesitas más hacer estas ofrendas. Ya cambian las cosas. Entonces, vamos a avanzar. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión.
Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vosotros, para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello, y cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminareis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Entonces Dios les está diciendo que a los levitas ustedes pueden agarrar de lo que traen de ofrendas y todo eso. No olviden dar también ustedes el diezmo de eso que les dieron, que es lo mejor. Agarren todavía lo que es lo mejor de lo mejor. Eso es su diezmo. Una vez que hayan dado eso, pueden comer donde quieran. Pueden hacer lo que quieran con eso, porque eso ya es de ustedes. Ustedes y su familia cómanlo como quieran, cómanlo en donde quieran, eso ya es de ustedes. Ya me dieron a mí el diezmo, entonces ya ustedes están libres de comer en donde quieran esto. No es, a veces ya ven que hay en algunas ocasiones a los sacerdotes les comenta, tienen que comerlo en el santuario. A ellos ya les decía, bueno, ya dieron su diezmo, eso lo pueden comer en otro lado, en sus tiendas o en donde ellos estén. Avanzamos, la purificación de los inmundos. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley de Jehová, la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Aquí voy a usar un poquito otra Biblia para explicar el significado de esta vaca. Esta vaca, hermanos, es una vaca rojiza, y ellos tenían que buscar que fuera completamente roja. Si no era una vaca completamente roja, aunque tuviera dos pelitos de otro color, no servía para lo que va a suceder en el capítulo 19. Esta vaca, hermanos, actualmente creo, no estoy muy seguro, escuché hace un tiempo que en Israel actualmente están buscando recrear esta vaca, porque se supone que esta vaca roja ya no existe. Entonces, en los tiempos finales va a ser la reconstrucción del templo, va a haber una alianza, o va a ser como un pacto de paz, en donde el anticristo va a hacer que los judíos y los musulmanes dejen de pelear, y van a reconstruir el templo, y entonces van a ofrecer otra vez todo como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Va a haber sacrificios por el pecado y todo esto. Después de este tiempo, o a la mitad, va a ser un periodo de tiempo de 7 años. A la mitad de este tiempo, entonces el anticristo va a voltear las cosas y va a decirles, no, ya no hay más pacto, ya no hay más nada, ahora se aguantan, vamos a hacerle como yo quiero. Y dicen las profecías que el anticristo se sentará o pondrá su trono en el templo que se va a construir o que se va a reconstruir.
¿Por qué les digo todo esto? Porque en Israel en estos momentos están buscando desarrollar o están buscando que esta vaca vuelva a existir. No sé en qué manera, no sé si estarán usando cruzas de vacas para que les dé una vaca de color rojizo. No sé en qué consista, la verdad, pero sé que están moviéndose para tener esta vaca y poder hacer estos sacrificios cuando sea la reconstrucción del templo. Hermanos, estamos en tiempos finales. Prepárese, porque lo que viene de estos tiempos en adelante se va a poner bastante complicado. Así que ya fueron advertidos. Esta vaca rojiza tiene un significado. La vaca, ya estoy leyendo la otra Biblia, no lo van a encontrar en la Reina Valera. La Biblia que estoy leyendo siempre, o bueno, la mayoría de las veces es una Biblia de estudio. En esta Biblia nos menciona el autor o la persona que hace los comentarios aquí, que la vaca rojiza simboliza a Cristo. Esta vaca era sin mancha en lo exterior y sin defecto en lo interior, sin yugo. Significa que era en absoluto libre de cualquier esclavitud. También el color rojo se refiere al hecho de que Cristo se vistió a sí mismo con la tierra rojiza de su humanidad. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Voy a estarme moviendo entre las dos Biblias para seguir explicando un poquito este capítulo. Espero no tardarme mucho. Versículo 4. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y aquí vamos a pararnos tantito. Regreso a la Biblia de estudio. Vamos a ver. Cuando estamos hablando de que el sacerdote era degollar a la vaca, esto nos está diciendo o simboliza que Cristo fue guiado por el Espíritu al Calvario, donde se ofreció a sí mismo. Este acto en donde la vaca es degollada está representando el sacrificio de Jesús. Ahora que el sacerdote con su dedo rocíe la delantera del tabernáculo en la congregación 7 veces, también tiene un significado. El rociamiento de la sangre 7 veces habla de la redención perfecta, todo hecho posible por la muerte de Cristo en la cruz, que requirió el derramamiento de su sangre. Recordemos siempre que la sangre es algo importante en el sacrificio. Si no hay sangre, quiere decir que no hay limpieza de pecados, porque la sangre es lo que va a limpiar el pecado, y eso es lo que está representando en estos versículos. Esos animalitos obviamente no podían limpiar el pecado, su sangre no podía limpiarlo, pero como eran representación de lo que Jesús iba a hacer en el futuro, por eso lo tenían que hacer. Cuando llega Jesús, el derramamiento de sangre de Jesús es el que limpia el pecado. Cuando dice que quema la vaca, dice que el fuego tenía un doble significado. Se refiere primeramente al juicio de Dios sobre Cristo en lugar nuestro, que justamente pertenecía a toda la humanidad. Ese sacrificio en la cruz lo merecíamos nosotros. Entonces el fuego representa el juicio que nosotros debimos de haber estado o debimos de haber padecido en la cruz por nuestros pecados, pero es el juicio que está recibiendo Jesús al tomar nuestro lugar. También representa el juicio derramado sobre Cristo. Significó que todo pecado fue expiado, o sea, fue quitado, fue limpiado. La justificación significa que uno es declarado por Dios sin culpa. Somos inocentes. Cuando ustedes escuchan la palabra expiar,
Justificar significa que estamos limpios delante de Dios. Una justificación. Somos limpios delante de Dios, sin culpa. Pero además significa que uno también es inocente. Además se refiere al hecho de que cada pecado es perdonado y quitado. Y por último, la persona justificada tiene una posición delante de Dios como si él nunca hubiera pecado, que es la justificación. Esto es justificación. Si quieren más de esto, lo van a encontrar en Romanos capítulo 5. Luego tomará el sacerdote el palo de cedro. Esto es un tipo de la cruz, o tipifica la cruz. El hisopo, que tipifica la humanidad de Cristo, y escarlata, típico de la sangre derramada, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Significa que la vaca es un tipo de Cristo muriendo en la cruz del Calvario, expiando por el pecado de la humanidad. Entonces, vamos a continuar. El sacerdote lavará luego sus vestidos con agua, ¿verdad? Y también su carne. En el versículo 7, a esto vamos a encontrar este significado. Aunque los sacerdotes eran tipo de Cristo, eran solamente un tipo, una representación. Por lo tanto, cuando se trataba de pecado, por lo que se hacía en este ritual, ellos eran entonces inmundos y tenían que pasar por un proceso de limpieza. La diferencia en el tipo y en Cristo es que Cristo trató con el pecado en la cruz, pero trató con ello en cuanto a su penalidad. Su perfección nunca fue estropeada ni manchada por el pecado. ¿Qué quiere decir? Que Cristo, al morir en la cruz, es verdad que muere por nuestros pecados, y eso en el Antiguo Testamento, o en este caso en este capítulo, al sacerdote que representa a Cristo sí lo contamina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está teniendo contacto ahí con lo que es algo inmundo. Entonces esto lo contamina, pero en el caso de Jesús no es así. El pecado no lo toca. Es cierto que Jesús trata con él, pero nunca toca a Jesús, o sea, en el punto de que él se contamine y él sea pecador, como lo hace el sacerdote en el Antiguo Testamento. Cristo sigue sin pecado. Trata con el pecado, termina con él, pero él no toca pecado, él no se vuelve pecador. Ahora, cuando estamos hablando del hombre limpio que recogerá las cenizas, significa que el precio que Cristo pagaría sería total y no dejaría nada del pecado. La nada fue simbolizada por las cenizas. Acuérdense que cuando hablábamos de los sacrificios, las cenizas representaban que el pecado había sido quitado, y es por eso que las enviaban afuera del campamento. Recuerdan, a un lugar designado para eso, y ese lugar era inmundo, pero quería decir que el pecado se había ido, que ya no quedaba más pecado. Eso es lo que significan las cenizas. Y la guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de separación. Es una expiación. Por supuesto, dice el comentario, no fue solo un simbolismo de la purificación real que vendría con la muerte de Cristo en la cruz. En el símbolo, las cenizas se mezclarían con agua y luego aplicadas a lo que fue contaminado. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará también sus vestidos y será inmundo hasta la tarde, y será a los hijos de Israel y al extranjero que peregrina entre ellos por estatuto perpetuo. La palabra perpetuo corresponde a la totalidad del tiempo de la ley. Eso es lo que ya les había comentado hace un momento. Ok, entonces, dejando esto un poquito al lado, quería darles estos comentarios porque eran muy importantes y los leí así. Ahora no se los quise decir de memoria porque no me quería equivocar y no quería decir algo que no fuera, ¿verdad? Entonces me fui a lo seguro. Vamos a continuar con el versículo 11. ¿Qué es lo que pasaba? Si ustedes han visto hasta aquí, ellos habían hecho unas cenizas de una vaca roja, o lo que quedaba de haber quemado una vaca roja que era perfecta, y la iban a poner iban a guardar esas cenizas, que después las iban a echar a un recipiente con agua. ¿Para qué iba a servir esta agua? Vamos a ver. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con ella, con aquella agua, el agua que trae las cenizas,
y el séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo lo que esté en ella será inmundo 7 días, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda, y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Esto incluía, hermanos, está hablando de aquel que se ha muerto con espada, incluía la espada. Si tú agarrabas el arma con el que habían matado a la persona, tú también quedabas inmundo. Recuerden que todo se contaminaba. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en agua y rociará sobre la tienda, sobre los muebles, sobre las personas que allí estuviesen y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Hay algo más que les quiero decir de la Biblia de estudio con respecto al significado de por qué tiene que ser al tercer día y luego al séptimo. Dice, la restauración solo era posible después de una aplicación de las cenizas de la vaca en el tercer y en el séptimo día. Los 3 días antes de la primera purificación afirmó en la conciencia el aborrecimiento de Dios al pecado. ¿Ok? Los 4 días antes de la segunda y final aplicación de las cenizas y el agua corriente enseñó a la conciencia respecto a la perfección de la purificación y las maravillas de la gracia que lo proveyó. Posiblemente el tercer día señaló la resurrección de Cristo y el séptimo día su retorno en gloria. Durante el primer periodo, solo un sentido imperfecto de la plenitud de su sacrificio es posible, pero en el glorioso séptimo día venidero habrá un conocimiento perfecto de su plenitud. ¿Ok? Bien, ahora sí lo voy a dejar esto de lado y vamos a continuar con el capítulo 20 para terminar. Ya casi es la hora, así que voy a darme un poquito de prisa. Todo esto, hermano, que les acabo de leer en cuanto a lo que tenían que hacer, esto lo hacen para los que están impuros. Tenían que hacerlo para las personas que estaban impuros. Si ellos dejaban, esto era bastante importante, si ellos tocaban algo que haya estado en contacto con muerte, si ellos tocaban algo de esto y no decían nada, esto es en el ámbito espiritual. Ustedes dirán, pues es que toqué un hueso o toqué algo. ¿Quién se va a dar cuenta, verdad? Nadie se va a dar cuenta. Y sí, si tú no decías nada, nadie se daba cuenta. El asunto era el significado espiritual que esto tenía. Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, esto representa que haya muerte, representa que hubo un pecado, que está contaminado por el pecado. Y recuerden que la presencia de Dios se movía en medio del pueblo de Israel. Dios inmediatamente se iba a dar cuenta. En la Torah dice que en el caso de que alguien muriera en una tienda, y ya ven que en el pasaje decía que si había vasijas mal cerradas, el contenido de la vasija y la vasija estaban contaminados también. Pero ¿por qué si eso no tocó muerte? Bueno, la Torah dice que era porque
se quedaba el aliento o se quedaba el aroma a muerte en las cosas. Entonces, no está hablando de que apestara o que oliera a pudrición, ¿verdad? A descomposición. Está hablando en el sentido espiritual, está hablando en el sentido en que el pecado contamina todo lo que hay a su alrededor y por consecuencia el pecado trae muerte. Es por eso que cuando alguien tenía contacto con algún hueso, algún cadáver, algún artefacto que había sido usado para matar a alguien, o en un sepulcro o en una tienda en donde había habido un muerto, tenía que ser purificado inmediatamente. Si alguien, habiendo estado en contacto o habiéndose impurificado, podemos decir, entraba o iba al santuario, ese sí iba a ser cortada de cabeza literal, porque está contaminando el lugar de la presencia de Dios. Entonces hasta el sacerdote que había ido a quemar la vaca con la persona que iba a recoger las cenizas y la otra persona que era la que degollaba la vaca, el sacerdote no lo hacía. Estas personas tenían que estar o sea, se quedaban en una condición de inmundicia y tenían que purificarse para poder ejercer nuevamente en el sacerdocio. Ellos era hasta la tarde, los demás vemos que era un periodo de 7 días. En el tercero tenían que echar esta agua con la vaca, con las cenizas de la vaca, y al séptimo también para quedar completamente limpios. Recuerden siempre, ustedes dirán, bueno, entonces ¿qué era mágica el agua que hacía? No. Nunca pierdan de vista el significado de la vaca. Esto es por significados. No era que el agua fuera mágica o fuera un agua bendita que fuera a quitar todo. No, era el significado. ¿Qué representaba la vaca? ¿Por qué moría de esa manera? ¿Por qué las cenizas? Todo eso nos habla de que Jesús era el único que podía venir a quitar el pecado y era el único que nos podía dar vida eterna y era el único que podía vencer la muerte. Por eso es que se hacen estas cosas. No es en sí que sea algo mágico, algo extraordinario el tener cenizas con agua. No, era el significado de esta acción lo que era lo importante. Es la manera en que Dios está enseñando al pueblo. Recordemos, Dios es muy buen maestro y nos tiene que enseñar de maneras que nosotros nos caiga el 20. Si esta manera era en la que el pueblo le iba a caer el 20, iba a decir, ok, me acuerdo de la vaca porque la vaca tiene este significado y esto. Claro que a ellos todavía no les decía, va a venir un salvador después y todo esto. No, ellos solamente sabían que esa vaca era la que iba a quitar las cosas porque era lo que representaba la vaca. Bueno, ellos aún no sabían que la vaca estaba representando más tarde a Jesús haciendo su sacrificio, pero ellos tenían en su mente que la vaca no era la del milagro, sino que o la que quitaba la inmundicia, sino que era que Dios les había dado este estatuto para purificarse y poder estar en su presencia y que Él se pudiera mover ahí. El del poder, el de los milagros, el de la sanidad era Dios, no era en sí el animal. Igual de la manera en que tú ibas y dejabas tu animalito para el sacrificio, no quería decir que el animalito te pudiera quitar el pecado. Era una representación de lo que iba a pasar después. No pierdan de vista eso es muy importante. Vamos al capítulo 20 ya para terminar. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos.
y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Hay algo bien importante en estos versículos, y vamos rápido. Primero, nos está hablando del mes primero. Esto quiere decir que está empezando un año. Pero lo que no sabemos es que este año es el año 40. Ya pasaron 38 años desde la rebelión de Coré hasta este capítulo. Ya están muriendo, o ya han muerto casi todas las personas que tenían que morir. Estaban a nada de entrar a la tierra prometida. Y entonces, en este punto es cuando se muere María o Miriam. Algunos tienen una traducción diferente en sus Biblias y van a encontrarla como Miriam o como María. ¿Por qué es importante y menciona la muerte de María? Bien, según la Torá, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y están en el desierto, la primera vez que Moisés golpea la peña y sale agua, si ustedes recordarán, eso pasa en Éxodo. A causa de Miriam, por el mérito de Miriam, por lo que había hecho Miriam, dice la Torá que esta roca los seguía por todo el desierto. El pueblo caminaba y llevaban la presencia de Dios adelante, cubriéndolos en el día con la nube y en la noche cuidándolos con ese fuego, y esta roca los iba siguiendo. Entonces, esta roca era la que les daba agua durante todo el caminar en el desierto. Cuando muere María, esta roca deja de seguirlos. Muere María, los méritos que ella había hecho ya habían sido tomados por el pueblo ya se había beneficiado de esos méritos al haber tomado el agua de esta roca que los seguía por el desierto. Entonces, al morir María, esta roca deja de seguirlos y ellos ya no tienen más agua. Y es por eso que se empiezan a quejar con Moisés. Ahora, los que se están quejando con Moisés son la nueva generación. No crean que son los viejitos, son ya los nuevos. Entonces, ellos les están diciendo que por qué los saca de Egipto. En ese lugar no había agua. Y según la Torá dice que este lugar sí era un lugar muy, muy, muy difícil para estar. No había nada de nada. Entonces ellos estaban quejando porque no tenían agua ni nada ni para los animales. Entonces Moisés y Aarón van con Dios, y Dios les dice a Moisés, y esto es bien importante, aquí nos van a hablar 2 cosas. La primera que nos habla en estos versículos es que los méritos que nosotros hagamos, lo que nosotros hacemos o nos esforzamos en nuestra vida cristiana, tienen un beneficio para nuestras generaciones que siguen, para nuestros hijos. Ustedes, si son personas que han estado mucho tiempo en el Evangelio y tenían familiares que han estado mucho tiempo en el Evangelio y esos familiares ya han muerto, ustedes se darán cuenta que había bendición por parte de Dios gracias a esos familiares que fueron fieles a Dios. Nosotros tenemos que seguir siendo fieles a Dios para que nuestros hijos sean bendecidos, como lo fue Miriam todo este tiempo. Obviamente va a llegar un momento en que esa bendición se tiene que terminar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ya no nos la quiere dar. No, porque ya no hubo nadie que siguiera obedeciendo a Dios. Entonces se termina. Es importante que nosotros sigamos bendiciendo, sigamos obedeciendo a Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, y está aquí, Dios le dice a Moisés y a Aarón, hablen a la peña y ella les va a dar agua. Y de la peña, del agua que salga, van a tomar todos. No se apuren. Esto es bien importante porque, hermanos, esta peña
tiene su significado. Esta roca significaba o representaba a Jesús también. Cuando Moisés la golpea la primera vez en Éxodo, está diciendo o nos está queriendo decir que el sacrificio de Jesús es suficiente solamente una vez. Fue herido una vez por Moisés, la roca, dio agua, esa agua sació la sed de todos. Jesús es herido y es necesario que solamente sea herido una vez, y con esa única vez sacia nuestra sed espiritual, ¿verdad? Lo que ocurre aquí es que Dios le dice a Moisés: ahora háblale a la roca. Nosotros ya no tenemos que herir, ya no es necesario que Jesús vuelva a la crucifixión. Ya nosotros solamente vamos con él y pedimos directamente. Es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Pero Moisés, en su hartazgo ya de la gente de la iglesia iba a decir, del pueblo, él, en su desesperación, agarra la vara y golpea 2 veces la roca. ¿Qué es lo que está diciendo? No es necesario, o tal vez, yo sé que la intención de Moisés no fue esta, pero esto es lo que representó o lo que estaba queriendo dar a entender al golpear 2 veces la roca. Moisés no lo sabía, recordemos. Moisés no... Ellos aún no tenían la revelación de que Jesús iba a venir. Entonces, no fue la intención. La Torá de hecho nos dice que Moisés le pega porque se equivoca de piedra, se equivoca de roca. Al equivocarse de roca y al hablarle y ver que no salía el agua, entonces le pega una vez, como la primera vez que lo hizo, no salió agua, y le pega otra vez y ahora sí sale agua. Pero que fue por equivocación, porque Moisés se equivocó de roca. Este acto representaba, o es como si estuviera diciendo, que el sacrificio de Jesús no era suficiente una sola vez. Entonces era algo bastante grave. Una vez más, no quiero yo que ustedes, o no quiero que ustedes interpreten o dar a entender esto, que Moisés estaba diciendo que el sacrificio de Jesús no era suficiente una sola vez, de ninguna manera. Yo pienso que esto fue más el hartazgo que tenía Moisés del pueblo, que él pensara en otra cosa. Él no estaba en su mente el posible significado, o bueno, no, el significado de la roca, probablemente él no lo tenía en su mente en ese momento. Entonces, es cuando Dios le habla en el versículo 12, le dice: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios le está diciendo: yo te dije que le hablaras a la roca, no que le pegaras, y no obedeciste. Y como no obedeciste, ustedes no van a meter, porque también Aarón resulta culpable aquí, ustedes no van a meter a esta gente a la tierra prometida. En otras palabras, les está diciendo: ustedes no van a entrar tampoco. No sé si esto le dolería mucho a Moisés, no sé si esto, Moisés hubiera dicho: pero una equivocación, fue un momento en que me fastidié. Y hermanos, esto nos habla bastante a nosotros también, en cuanto a cómo escuchamos a Dios, y a veces en nuestro fastidio, Dios lo entiende, pero a veces en nuestro fastidio, en nuestra desesperación, hacemos cosas que no debemos de hacer, y son cosas que al final de cuentas terminan desobedeciendo a Dios y son contadas como pecado. Tenemos que tener mucho cuidado. Después de esto, hermanos, van a haber 2 cositas más. Vámonos un poquito rápido. Edom rehúsa dar paz a Israel. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Discúlpenme.
Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. ¿Quién es Edom? Recordamos que los edomitas vienen de Esaú. Es por eso que dice en el versículo 15, en el 14, así dice Israel tu hermano. Está hablando a los descendientes de Esaú. Y este va a ser el primero de muchos desplantes o muchas actitudes contra Israel de parte de Edom. Al final de cuentas, Dios se cansa de esto, de cómo Edom le da la espalda a Israel y no lo ayuda, y hasta en muchas ocasiones pelea contra él, se une a los enemigos de Israel para pelear contra él, y hay un castigo para Edom. Pero esto va a pasar un poco después, falta todavía para llegar ahí, pero vamos a irnos dando cuenta que ya Israel se está topando con las naciones que están cerca de la tierra prometida, y cómo ninguna de ellas le va a hacer fácil la entrada a Israel. Por último, tenemos la muerte de Aarón. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y ahí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió ahí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días, todas las familias de Israel. Llega el momento en que ya están cada vez más cerca por entrar, y entonces Dios dice: bueno, ya es tiempo de que también Aarón se una a su pueblo, por lo que hicieron con la roca, que no debieron de haberla golpeado. Recuerden que ustedes no van a entrar, así que sube con Eleazar, sube con Aarón al monte Hor, y ahí va a morir Aarón. Esto muy probablemente haya sido bien difícil para Moisés, la despedida de su hermano, y el pueblo estaba triste porque su primer sacerdote iba a morir. Entonces sube, y dice la Torá que cuando llegan a esta parte del monte hay un lugar en donde Aarón se acuesta, una vez que se han quitado sus trajes del sacerdote, y se lo han puesto a Eleazar. Entonces él se acuesta, y Moisés le dice: cierra tus ojos, cierra tu boca y extiende tus manos, o deja tus manos extendidas al momento de acostarte. Me imagino que él se refería a que sus palmas quedaran hacia arriba, ¿verdad? Entonces Aarón se acuesta, hace esto, y la Torah dice que su espíritu es recogido por Dios, o sale de él inmediatamente, y de una manera muy pacífica. La Torah nos dice que Moisés se conmueve tanto en ese momento que él desea que cuando sea su momento irse de la misma manera en que se va Aarón. Después de esto ellos bajan del monte Hor, y el pueblo ya se da cuenta que Aarón ha muerto, solamente viene Moisés y Eleazar, y entonces el pueblo hace luto por Aarón 30 días, un mes, y después continúa con su camino. Y en esto terminamos el capítulo, o los capítulos del día de hoy. Espero, hermanos, que esto haya sido de bendición para ustedes, y nos vemos la siguiente semana. En un momento más, si lo están viendo esto ahorita en la tarde, en un momento más estaremos en nuestro servicio de oración.
Si tienen alguna petición, por favor, mándala a WhatsApp para que oremos por ella. Y si tiene la oportunidad de ir también, hermano, vaya, yo le aseguro que usted va a pasar un tiempo maravilloso en la presencia de nuestro Dios. Cuídense mucho, espero que estén todos muy bien y que tengan un excelente jueves o un excelente viernes, el día que nos estén viendo, y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga y hasta luego.